inician acciones en la Feria del Libro para denunciar el injusto bloqueo estadounidense contra el pueblo de Cuba. Estrenará en el mes de marzo nuevas propuestas coreográficas la joven compañía Costa Danza. Y se reúne la red de intelectuales en defensa de la humanidad en el contexto de la Feria Internacional del Libro Cuba 2017. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana del miércoles 15 de febrero de 2017, con la presentación de novedades editoriales en varias universidades y sedes colaterales. La 26ª Feria Internacional del Libro Cuba 2017 se suma al reclamo mundial para que cese el bloqueo económico, comercial y financiero que aún mantiene Estados Unidos contra Cuba. Sobre esta iniciativa y otras propuestas de las jornadas de la feria nos cuentan los periodistas Dianelis Hernández y Juan Gabriel Gordín, quienes junto a un equipo del noticiero cultural recorren hasta el domingo 19 de febrero los espacios capitalinos del más importante acontecimiento cultural del país. El pabellón Cuba de la capital cubana, sede de la asociación Hermanos Saiz, también funciona en esta ocasión como sede de la gran fiesta de la lectura. Precisamente esta mañana tuvo aquí el lanzamiento de la campaña contra el bloqueo, que en esta oportunidad se vincula a la literatura. Con la presentación de novedades editoriales en diversas universidades y sedes colaterales, la 26 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2017, se suma al reclamo mundial para que cese el bloqueo económico, comercial y financiero que aún mantiene Estados Unidos contra Cuba. Diversas actividades se suman a esta iniciativa durante la feria en la capital, mientras que acciones similares se realizarán a lo largo de todo el país en fechas posteriores, coincidiendo con la expansión de la fiesta de la lectura a otras provincias. Es una denuncia fundamental de nuestra política exterior, o sea, tiene que ver con la principal afectación a nuestro libre desarrollo. Y esa campaña, ese inicio de la campaña, tiene un grupo de presentaciones de libros, tiene un festival que se llama Mi Papalote contra el Bloqueo, que tendrá lugar en la cabaña, en el Morro, exactamente, en el área de la feria que está en el Morro, el día 18, y oportunidades para que los lectores asistan a eventos, a actividades donde se abordarán diversos aspectos de las relaciones con los Estados Unidos y, por supuesto, el tema del bloqueo como un tema principal. El Salón de Mayo del Pabellón Cuba acogió además la presentación de los libros El Círculo Mágico, Orígenes del Circo en Cuba, de Hilda Venero de La Paz, y El Crimen de la Estrella de Mar, del importante escritor irlandés Joseph O'Connor. Presentarlo en Cuba ha sido como lograr el sueño de toda una vida. Mi libro se ha publicado en 45 países, pero siempre soñé que se podría presentar en Cuba. Y para mí esto ha sido un acontecimiento increíble. La feria propone un espacio de lujo para compartir con reconocidos intelectuales cubanos. Entre las actividades de la jornada sobresale la presentación de la novela El vuelo del gato, de Abel Prieto Jiménez. Por las diversas salas de la cabaña confluyen algunos de los textos literarios más importantes de los últimos tiempos en Cuba. No, yo creo que es muy importante porque esta feria es para el pueblo. Dicen que Prometeo recuperó el fuego y se lo entregó a los seres humanos, ¿no? Yo creo que aquí está presente ese gesto generoso de Prometeo, el fuego de la lectura, el fuego de la cultura que nos ilumina, que nos mejora, que nos hace más ricos interiormente. Entonces, esta es una feria donde hay de todo, hay para niños, hay caramelos, hay galletitas, hay esas cosas, pero hay buenos libros también. Hacemos una pausa en las informaciones de los principales acontecimientos de las últimas horas de la 26ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. En unos minutos regresamos, ahora vuelvo la señal a los estudios centrales de la televisión.
Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios informativos y lo hacemos por la agencia de noticias Prensa Latina, que anuncia 3 estrenos mundiales de la compañía Costa Danza. Las propuestas podrán ser vistas por el público los días 2, 3, 4 y 5 de marzo en la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. La agrupación que dirige el Premio Nacional de Danza, Carlos Acosta, presentará Avium de Eli y Regina Hernández, Nosotros de Beatriz García y Raúl Reynoso y 12 del español Jorge Cresis. Con dichas propuestas, Acosta Danza aborda temas fundamentales para estos tiempos y abre un espacio a jóvenes coreógrafos. El programa, titulado Tercera Temporada, incluye las reposiciones de Alrededor no hay nada del coreógrafo español Goyo Montero, End of Time, una pieza neoclásica del estadounidense Ben Stevenson, y Babel 2.0 de la creadora catalana María Rovira. Por su parte, el diario Juventud Rebelde se hace eco de la noticia de que un dibujo del pintor holandés Rembrandt, desconocido hasta la fecha, fue descubierto entre la colección del museo alemán Gerson Anton Ulrich. La pieza, que estaba en la galería desde 1770 y se la atribuía al artista Johann Melchior Rosso, fue investigada recientemente durante el proceso de digitalización de 10.000 dibujos. El descubrimiento, afirmó el museo al presentar a la prensa el dibujo, el estudio de un perro sentado bosquejado con tiza negra. Según la entidad, hay muy pocos dibujos de animales atribuidos a Rembrandt en todo el mundo, entre los que destacan 4 estudios hechos a tiza, muy parecidos estilísticamente, de un elefante y un caballo de tiro. Y por último, la publicación de Cuba sí da a conocer que la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba compartirá este domingo 19 de febrero una presentación con la flautista suiza Estela en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional. En la primera parte del espectáculo, la instrumentista y la formación orquestal dirigida por el maestro cubano Enrique Pérez Mesa planean interpretar el concierto para flauta en re mayor opus 283 del alemán Karl Reinecke. Luego de un breve intermedio, el programa continuará con la cuarta sinfonía del alemán Felix Mendelssohn. Previo a esas piezas, la Orquesta Sinfónica Nacional interpretará la obertura de la ópera La Fuerza del Destino del compositor italiano Giuseppe Verdi. Y con un fragmento de la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba cerramos nuestra revista de prensa. Vamos a hacer una primera pausa en esta emisión y al regreso le hablamos de propuestas de las artes escénicas en varios territorios del país. Ya regresamos. ª Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2017. Del 9 al 19 de febrero, país invitado de honor, Canadá. Dedicada al doctor Armando Jar Dávalos. 26ª Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2017. Leer es crecer. El grupo camagüeyano Teatro del Viento estrenó la obra Muñecas en mi casa en la Sala Riné Leal del Complejo Cultural José Luis Tacén desde la ciudad agramontina. Sobresale Teatro del Viento por renovar su repertorio con cierta frecuencia. Ahora el colectivo camagüeyano estrena la obra Muñecas en mi casa. La pieza aborda las interioridades de una familia en pugna contra los roles tradicionales y en busca de la necesidad de cambio. Está basada en el clásico de Ibsen, aunque se recontextualiza la historia. Fue escrita por la joven Alexandra Santiesteban, residente en La Habana, compuesta en escena de Fredis Núñez Estenos. Son dos personas que sostienen una relación pero que tienen puntos de vista muy diferentes sobre cómo asumir la homosexualidad. Uno piensa que la homosexualidad
ser como eso que decimos en la calle normalmente, un cartel en la mano y estárselo anunciando a todo el mundo. El otro piensa que puede vivir su sexualidad, su homosexualidad al interior de la casa sin necesidad de hacer de eso un modo o una forma de vida. Escenificada en la sala Rini Leal del Complejo Cultural José Luis Tasende, asume la vertiente teatral denominada de arena, en la cual los intérpretes permanecen cerca del público. Una producción de Teatro del Viento y la Embajada de Noruega en Cuba, que habla de la tolerancia y el espacio que tiene todo ser humano de desarrollar su individualidad. Defiende la postura de cada quien ante la vida. El colectivo teatral sigue apostando por el rigor y la renovación en la dramaturgia escénica. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Este jueves y viernes se presentará en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba la compañía Okinawa de Japón. Sobre esta singular propuesta nos ponemos al tanto a través del siguiente reporte. La compañía de danza teatral de Okinawa Shura de Japón estará a su paso por La Habana en el Teatro Nacional de Cuba los días 16 y 17 de febrero. La agrupación japonesa trae para el público cubano el maravilloso espectáculo Okinawa Excitante La Flor del Sol de aproximadamente 1 hora 20 minutos. 10 artistas en escena nos mostrarán el colorido, la energía, la sincronización y la riqueza de la danza tradicional Ryukyu, reina de las raíces ancestrales de Okinawa y patrimonio cultural intangible de Japón. En sus giras a nivel internacional se han presentado en naciones de varios continentes, entre ellas Corea, Grecia, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. Hasta la fecha han actuado en 38 países. Las funciones serán el jueves 16 y el viernes 17 de este mes en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. La invitación queda abierta. Conchi Pérez Fernández, Noticiero Cultural. Del 19 al 23 de abril, la provincia de Matanzas nuevamente se convertirá en la sede del Teatro Callejero en la isla. Entre los presupuestos del evento se encuentra dignificar el hacer de las estatuas vivientes. En minutos, las calles acogen la sorpresa. Diferentes proyectos de estatuas vivientes de Matanzas se reúnen esta vez gracias al empeño de los actores y actrices del Teatro El Mirón cubano, a quienes les interesan aunar y dignificar esta manifestación popular tildada como un arte menor. Y de esta manera anuncian un preámbulo del evento que cada año acoge esta institución cultural. La jornada de teatro callejero, que prevista del 19 al 23 de abril, está dedicada a la intervención artística de espacios públicos y arquitectónicos. En los últimos años, esta corriente del arte viviente prolifera en la ciudad con proyectos aislados, de ahí que el Mirón cubano se interese en agruparlos para con ellos seducir a un público disperso. Estamos tratando de llegar a gente que no viene al teatro. Y esa es una forma. Gente que está en la tienda, gente que está en un comercio, gente que está en el parque con la wifi. La iniciativa, conocida como la Feria de las Estatuas Vivientes, no solo dinamiza los aires de la Matanzas de Intras Ríos, sino que se erige como espacio colectivo de creación e intercambio para dignificar un hacer que colinda entre lo comercial y artístico y que puede incluso insertarse entre las artes de la contemporaneidad. Es un trabajo que puede recoger vivencias de siglos enteros. Yo empecé con un personaje de 1800. No es una manifestación que se estudia, pero sí lleva preparación, lleva mucho interés, mucha concentración. Se ha convertido también en un fenómeno artístico, donde ya se ha ido, ¿cómo se dice?, subiendo la parada, porque las personas tienen que empezar a prepararse para sacar un producto digno y que las personas estén dispuestos a verlo. Comprometido con esta manifestación popular, el Mirón cubano gestiona estas ferias como momentos aislados, pero propios, de su jornada de teatro callejero. Ferias que los matanceros agradecen por la sorpresa y personajes que de seguro desearían tener más a la mano. Jenny Hernández, Noticiero Cultural. Y de artes escénicas continuamos hablando en esta emisión. El reconocido colectivo de Circuba está de gira
provincia de Pinar del Río. El espectáculo Fiesta de Maravillas, que integra fundamentalmente a jóvenes egresados de la Escuela Nacional de Circo, fue muy bien recibido por los pobladores de apartados asentamientos de Mantua, el último municipio de la geografía Vuelta Bajera. La experiencia fuera de la carpa trasladó el arte circense a espacios naturales para disfrute de grandes y chicos. Es la primera vez que un espectáculo de este tipo llega a las comunidades más apartadas de la geografía noroccidental. Tenemos todas las manifestaciones circenses, traemos doma, traemos equilibrio, traemos come candela, traemos malabares, por supuesto payasadas y magia. En la improvisada arena del poblado costero de Arroyos de Mantua fluyó la magia, el equilibrismo y los payasos. Los niños principalmente disfrutan de principio a fin nuestra actuación. Le llega el mensaje tanto a los niños como a todos los comunitarios de acá, de este poblado, que está bien intrincado y es una satisfacción para nosotros trabajar aquí en estos lugares que no viene nada. Las impresiones perduran en los más chicos. Es muy bueno para enseñando buenas cosas, buenos magos, muchos payasos, para ver gente nueva que nunca hemos conocido y nunca hemos visto. El espectáculo, que iniciará en La Palma a finales de enero, concluirá el próximo 18 de marzo en Consolación del Sur. Desde Pinar del Río, Yamilet Abreu y Lázaro Bosa Bosa, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso le ofrecemos otros detalles de la celebración de la edición 26 de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Especialmente le hablaremos del encuentro de la Red en Defensa de la Humanidad, que este martes sesionó en la sala Nicolás Guillén de La Cabaña. Usted no se vaya, ya regresamos. Vivir bajo la lluvia, de Ediciones ICAI, compilación realizada por Dolores Calviño, narra el devenir de toda una vida consagrada al cine cubano y latinoamericano, de Julio García Espinosa. Vivir bajo la lluvia, leer es crecer. Hablemos nuevamente de las propuestas de la edición 26ª de la Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2017. Este martes, la sala Nicolás Guillén acogió el encuentro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. De esta y otras acciones nos cuenta el equipo de prensa, que ofrece amplia cobertura a esta cita cultural. Bienvenido, Juan Gabriel. La sala de presentaciones Nicolás Guillén de la Fortaleza San Carlos de la Cabaña acogió el encuentro del ministro de Cultura, Abel Prieto Jiménez, con los intelectuales que integran la Red en Defensa de la Humanidad. Reconocidos intelectuales que participan en esta edición de la Feria Internacional del Libro debatieron sobre las acciones de la Red en defensa de los valores más genuinos de la humanidad, una plataforma que promueve la verdad sobre las manipulaciones de los grandes negocios de la comunicación. Tiene la importancia, no es un partido político, no hay un pensamiento único de izquierda como tal, pero está abierto a todos los intelectuales, luchadores sociales que tienen interés a la humanidad. La humanidad, ¿cómo podemos hablar de la humanidad? Y cómo la internacionalización de los problemas también conlleva una universalización de las respuestas. Porque si bien son específicas a cada sociedad, a cada país, no dejan de tener muchos puntos en común, porque el enemigo es el mismo, esencialmente, se comporta de la misma manera en casi todas partes. El ministro de Cultura, Abel Prieto Jiménez, acompañó el encuentro, que en esta ocasión contó con la presencia de un grupo de jóvenes que se suman a la red.
El titular llama a fortalecer el trabajo intelectual a partir del uso de las nuevas tecnologías, pues nos encontramos en un escenario global completamente distinto y con nuevos retos. Los capítulos de la red en diferentes países que han permitido la integración, que han permitido el flujo, además de publicaciones que en años atrás pues no habían sido algunos escritores de izquierda, sobre todo de movimientos progresistas. En la jornada se presentó el libro Pensar a Contracorriente con su volumen 13, una propuesta que incluye 11 ensayos diversos que se acercan a las relaciones económicas entre Cuba y los Estados Unidos, las políticas de gestión y educación ambiental y otros temas sobre la hegemonía de los medios. La doctora Ana Cairo, Premio Nacional de Ciencias Sociales, resaltó la importancia de retomar el ensayo como género muy efectivo para ponderar el pensamiento de izquierda en el mundo. Por su parte, la editorial Oriente se inserta en esta edición de la feria con 46 títulos y más de 330.000 ejemplares, propuestas que abarcan 7 colecciones destinadas a la historia, la literatura infantil, libros de autoayuda, ensayos, narrativa y poesía. Por supuesto, la presentación de todas las colecciones habituales que tenemos, en este caso la colección Mariposa, que es una colección de lujo que trata temas relacionados específicamente con la literatura femenina. Tenemos un ensayo muy interesante de Julián del Casal, Modernidad y Periodismo, de la ensayista camagüeyana María Antonia Borroto. También se el libro El cocinero, el sommelier, el ladrón y sus amantes de Fran Padrón, que va a estar presente en el pabellón de ISBN de la agencia literaria. En la sala Nicolás Guillén de la Cabaña esta tarde también fueron entregados los premios calendarios de la asociación Hermanos Saiz. Nosotros volveremos mañana con más detalles de este importante suceso dedicado a la literatura joven. Por ahora devolvemos la señal a los estudios de la televisión. Muchísimas gracias, y nuestros colegas pues nos hablaban de varias propuestas, y hoy el periodista Yuris Norido propone también una buena lectura a partir de uno de los libros que usted puede encontrar si visita los espacios de la Feria del Libro en la capital hasta el próximo domingo 19 de febrero. Bienvenido. Muchísimas gracias, Indira, siempre tan amable. Todavía no se puede ofrecer una valoración definitiva de la manera en que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos y las últimas medidas y acuerdos entre los gobiernos de los dos países han influido en la inmigración cubana en ese país. Tampoco sabemos con certeza el rumbo definitivo que tomará en ese sentido la nueva administración estadounidense. Pero sí podemos mirar atrás, pues esta es una historia pletórica de peripecias que ha marcado el devenir social, político, económico y cultural de la nación. Eso ha hecho el doctor Jesús Arbolella en el libro Cuba y los cubanoamericanos, el fenómeno migratorio cubano, publicado por el Fondo Editorial de Casa de las Américas. Arbolella ganó con este título el Premio Casa de 2013 y posteriormente el Premio de la Crítica. Merecidos galardones, pues se trata de un estudio bien documentado, muy bien escrito, con algunas reflexiones sobre un fenómeno del que no es conveniente atrincherarse, pues tiene múltiples y muy complejas aristas. Cuando uno se detiene a pensar en que aproximadamente el 10% de la población cubana se ha integrado a ese flujo migratorio, necesariamente convendrá en que no se puede generalizar. Los vaivenes de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos han marcado las dinámicas de esos procesos, hasta el punto de que esa misma migración ha sido la protagonista esencial de importantísimos acontecimientos. El doctor Arbolella hace un recuento diáfano, sosegado, evitando simplificaciones y consignas apasionadas. La confrontación ideológica entre dos modelos, el estímulo por parte de los Estados Unidos de una migración no siempre legal y ordenada, las reacciones puntuales en épocas de marcada efervescencia, la propia excepcionalidad de algunos mecanismos, discutibles y polémicos con la perspectiva de los años, todo eso ha ido consolidando estereotipos que muchas veces han obstaculizado un análisis integral, bien contextualizado de este fenómeno. Este libro necesariamente se centra en lo macro. Está claro que hay infinidad de historias de vida que pudieran aportar todo tipo de visiones, pero el autor va mucho más allá de una fría relación de hechos. Es muy interesante, por ejemplo, sus reflexiones sobre la impronta en la cultura y la identidad del cubano, del que vive aquí y del que vive allá. El autor demuestra perspicacia y sentido común a la hora de vincular elementos a primera vista inconexos, con la finalidad de encontrar explicaciones lógicas a determinados acontecimientos o procesos, y todo sin resultar pedante o impositivo. O sea, el lector encuentra siempre oportunidades para sacar conclusiones propias. Sería bueno intercambiar con el doctor Arbolella sobre los últimos sucesos en esta historia bilateral, esos que por fuerza no pudieron ser incluidos
en el volumen. Pero este libro en concreto ya ofrece muchas claves para entender lo que está pasando y también para vislumbrar un futuro deseable. Permítanme leerles el último párrafo. Dice: la existencia de una comunidad cubanoamericana voluminosa y potente no es necesariamente mala para Cuba, si prevalecen quienes la integran, el sentimiento de solidaridad con su patria de origen y sus relaciones con ella se organizan a partir de normas que potencien los contactos en vez de enajenarlos. En esto radica el reto de la política migratoria cubana. Mirando hacia el futuro, ni siquiera bastaría plantearse normalizar las relaciones con los emigrados, sino integrarlos a la vida nacional y contribuir a la preservación y el desarrollo de su identidad mestiza, como son, en definitiva, todas las identidades. Les recomiendo especialmente la lectura de este libro. Indira, muchísimas gracias. A ti, Yuri, por acercarnos a esta lectura, que yo les recuerdo que usted la puede encontrar en las librerías de La Cabaña y del Pabellón Cuba, y luego estará a disposición de los lectores también en las ferias provinciales, y que particularmente será presentado en el Salón de Protocolos del Instituto Superior de Arte mañana jueves a las 3 de la tarde. Y de otras propuestas literarias hablamos al cierre de esta emisión. Selvi Ediciones es uno de los sellos presentes en los espacios de comercialización del más importante encuentro de la cultura en Cuba. Sus títulos destacan por un diseño muy particular. Reconocidos creadores de la literatura cubana confluyen en este sello editorial. Selvi Ediciones tiene una presencia en Cuba desde el 2013 y llega por quinta edición a los espacios de la Feria del Libro. Los libros de colorear tienen una característica, que tienen una muerte súbita. Cuando el niño termina de colorear, ya, se acabó. Y estos libros que se van a presentar tienen el encanto que tienen un cuento. Y el cuento es el que queda, el niño puede colorear o usar las pegatinas que trae en algunos casos, pero el cuento permanece y es la literatura que trae incluida estos libros de colorear. Así aparecen estas propuestas, libros didácticos que promueven el quehacer de poetas y narradores cubanos. Porque permiten que el niño juegue, que el niño se construya su propio mundo. Los autores escribimos. Con un valor añadido, el juego y la interactividad, Selvi Ediciones llega a los espacios de la Feria del Libro. Sin duda alguna, una propuesta atractiva para el lector y sus ejemplares. Roilán Parco Cabrera. En esta emisión del Noticiero Cultural, estamos al tanto de las acciones que promueve la Feria del Libro del cese del bloqueo estadounidense contra Cuba. Le contamos sobre los próximos estrenos de la compañía Costa Danza y conoció del encuentro de la red de intelectuales en defensa de la humanidad en el contexto de las jornadas de la Feria del Libro. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, como siempre, saludos desde La Habana.